La psicología es la ciencia de la mente, de los sentimientos, de las relaciones personales, del alma. Esto es Contacto Emocional, el podcast del psicólogo Jorge Castañeda. ¿Qué tal, amigos de Contacto Emocional? Es un placer saludarles y darles la bienvenida a este espacio de crecimiento, de desarrollo humano. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy de un tema que realmente es complicado, es difícil, es un tema que por lo general a nadie le gusta hablar, y me estoy refiriendo al tema del suicidio, pero concretamente el suicidio en población adolescente. Y para eso, bueno, el día de hoy me acompaña Dulce, la psicóloga Dulce Ramírez Niebla, que ella es psicoterapeuta aquí en Contacto Emocional, es una terapeuta muy cálida, realmente me encanta su estilo de hacer terapia. Y bueno, Dulce, vamos a abordar este tema que, bueno, tú trabajas con adolescentes aquí en Contacto Emocional y es un tema que de alguna manera es complicado por la multifactorialidad de cosas que producen o hacen que una persona, un joven, cometa suicidio, de lo doloroso pues que es el tema, de que cuando un joven comete suicidio pues no únicamente se quite la vida a él, sino que le quite la vida a la familia, ¿no? Es un tema complicadísimo. Dulce, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias primeramente por esa introducción, me gustó mucho. Estoy muy bien, realmente muy emocionada por este tema, es un tema que disfruto mucho, exactamente es un tema muy tabú. No suele hablarse demasiado y por lo mismo pues es poco conocido muchas veces por los padres, ¿no? Y en este sentido creo que es bueno que informemos de este tema en específico. La OMS dice que en los jóvenes de entre 15 y 25 años el suicidio es la segunda causa de mortandad, ¿sí? En el mundo. Estamos hablando que por encima de los accidentes automovilísticos por encima de los accidentes automovilísticos, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes. Y justamente cuando se habla de los diferentes factores que pueden producir que una persona cometa suicidio en esta edad, en algunos casos se menciona la cuestión orgánica, genética, alguna falla pues en la función cerebral. Pero en otros casos yo creo que la mayoría tiene que ver con el contexto familiar. Sí, efectivamente sí ahí puede haber una carga genética de cierta manera, a lo mejor no tanto del suicidio en sí, pero sí a trastornos, por ejemplo, lo que podría ser la depresión o la ansiedad. Pero sí, efectivamente, en la mayoría de las ocasiones es una cuestión un poco más emocional. O sea, no es tanto lo orgánico, que sí influye o tiene un factor por ahí, pero cuando se trata más que nada del manejo de emociones, específicamente en los adolescentes, eso es lo que muchas veces este poco manejo puede provocar, que nos inclinemos o se inclinen los adolescentes a realizar estas conductas. Claro, y a veces, hay que entender que los adolescentes no han terminado de madurar su aparato emocional, que el adolescente la adolescencia termina más o menos en los hombres 24 años, mujeres 23 años. A veces pensamos que a los 17 ya salieron y queremos que emocionalmente se comporten como adultos, lo cual no es posible. Y bueno, hemos observado, pues lo dicen los estudios, lo vemos tú y yo aquí en la clínica, que cuando hay temas, por ejemplo, de separación entre padres, cuando hay duelos, cuando algún ser querido fallece, por ejemplo, cuando se pierde el sentido de vida, cuando viene este vacío tremendo, pues si para un adulto es complicado, para un adolescente que está en esa parte de transición, suele ser más complicado. Exactamente, me gusta mucho que mencionas esto del sentido de la vida porque efectivamente es algo que se ve en sesión. La mayoría de los pacientes mencionan o llegan a decir cosas como es que yo ya no le encuentro sentido a mi existencia o es que de verdad importa si existo o no. Mucho en este tema existencial de si su vida tiene o no sentido. Y creo que curiosamente, inclusive aunque den focos de atención, muchas veces no se le aborda en ese sentido de qué les está faltando para que su vida tenga un sentido tal cual, ¿me explico? Sí. Darle sentido a la vida, ¿no? En un mundo digital, en un mundo de redes sociales, en un mundo donde pues hoy día pues todo es instantáneo, todo es pues consumible así, degradable fácilmente. Entonces cuesta trabajo, Dulce, encontrarle sentido a la vida. Entonces creo que un factor importante tiene que ser la convivencia familiar, algo que tenemos que revisar. Sí, de hecho, una de las cosas que se busca potencializar, por así decirlo, son los factores protectores y ahí entraría
la familia de cierta manera en esto de, no sé si supo de esta ocasión en la que un niño le disparó a su maestra y sí. Entonces muchos eran como que pues qué le está faltando al niño, ¿no? En el sentido de la familia que está haciendo para que el niño esté pasando por estas situaciones. Y es que realmente es así, nuestra vida de cierta manera ha tenido un sentido ya tan rápido en el sentido del trabajo, de los estresores, que el infante o el adolescente queda muy descuidado. Entonces no se trata nada más de checar por encima el cómo están, sino el hecho de ir un poco más a fondo en una cuestión emocional, si estás bien, cómo te sientes, si acaba de pasar una problemática como una separación o una pérdida de algún ser querido, el hecho de no minimizar la emoción, sino de abordarla también como padres y tratar de ayudar a procesarla a lo mejor o manejarla de una mejor manera, ¿no? Sí, y algo que creo, ahorita que decimos esto, algo que hay que entender, que cuando un adolescente, bueno, cualquier persona que comete suicidio, de alguna manera no es, la mayor parte de las veces no es que la persona quiera morirse. Yo creo que biológicamente no estamos programados para morir, ¿no? El cerebro busca la subsistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el dolor se vuelve tanto que lo que queremos es acabar con el sufrimiento, acabar con el dolor. De hecho, esa es la búsqueda, el acabar con este dolor o el encontrarle, como decíamos, el sentido, ¿no? El ¿qué estoy yo haciendo aquí? Exactamente no es este deseo de me quiero morir o no quiero estar tal cual, que sí pudiera estarlo, o sea, sí puede ser un factor, pero la mayoría de las veces no es eso, y en los adolescentes realmente, casi en todas las ocasiones no es eso lo que buscan, ¿me explico? Sí, buscan realmente darle sentido a la vida, darle de una manera rumbo, dirección. ¿Sí? A esa existencia que tiene. Exactamente. También disminuir ese dolor. ¿Sí? Por eso se vuelve importante que sobre todo que el adolescente pues tenga una red de apoyo, tenga una red tenga de dónde tomarse, de dónde agarrarse para poderle encontrar sentido a la vida. Sí, efectivamente, yo creo que ese sería el primer factor, que tenga una red de apoyo, porque a partir de eso ya podemos buscar un poquito cosas más como un buen manejo de emociones o esto de que tenga habilidades de afrontamiento, pero primeramente lo primero sería eso, que tenga una red de apoyo. De hecho, en el trabajo terapéutico, cuando nos encontramos con este tipo de casos, es lo primero que buscas, que con quién sí cuenta la persona, quién sí sabe que estás pasando por esto, o de plano nadie sabe, y si nadie sabe, ¿por qué nadie sabe? O sea, ¿qué podemos hacer para que esta persona tenga una red de apoyo? Y es muy importante concientizar, creo yo, Dulce, a los padres, porque tal vez al ser un tema del cual no se habla mucho, o no queremos hablar, o siempre históricamente el tema de la muerte ha sido así como que un tema tabú, un tema de que, ay, vas a hablar de la muerte, qué tétricos, ¿no? Pero la muerte es justamente parte de la vida, ¿no? No podemos concebir la vida sin la muerte como elemento fundamental, el elemento que justamente marca el final de la vida. Pero a veces, bueno, decía un maestro, recuerdo que decía, el suicidio viene siendo así como que la solución permanente a un problema temporal. Porque el dolor, pues bueno, tendría que ser una transición, el dolor va a ser es algo que todos experimentamos en nuestra vida. Exactamente. Y tener las estrategias, las herramientas para enfrentar el dolor se vuelve fundamental. ¿Cómo un adolescente puede construirlo, Dulce? Creo que es una respuesta complicada. Más bien, la pregunta es complicada porque la respuesta podría incluir muchas cosas. Sí. En el sentido de, pues es que también dependiendo qué necesita él, qué necesita ella, en el sentido de cuál es la situación precisamente que estás pasando en este momento, que el dolor es demasiado a lo mejor. Y tiene mucho que ver, o sea, yo pudiera dar una respuesta como terapeuta, pero siempre va a tener mucho que ver con qué necesita la persona, porque todos van a necesitar algo distinto, inclusive aunque el problema sea el mismo o muy similar, todos van a necesitar algo distinto. Y la cosa aquí es como terapeuta no asumir que necesitas algo, sino el ir directamente a cómo puedo ayudarte o qué necesitas en lo que yo pueda asistirte o acompañarte para que este dolor sea menos. ¿Me explico? Por otro lado, sí hay algo que, por ejemplo, en terapia lo que buscamos es potencializar los factores protectores. Esto de la investigación se va mucho a qué es lo que lo provoca, qué es lo que tenemos que evitar, en vez de ver qué es lo que tenemos que potencializar en estas personas, que los demás sí lo tienen, pero a ellos les está faltando, ¿me explico? Estas habilidades, estas a lo mejor perspectivas de la vida, las formas en las que decidimos vivir, siempre es bueno analizarlas porque las personas que no lo están haciendo, algo tienen que les está faltando a esos que sí lo están haciendo, pues. ¿Me explico? Sí.
Tu tema de tesis de maestría es justamente el suicidio en adolescentes. Esas conductas suicidas. Conductas suicidas y autolesivas también. No necesariamente el suicidio consumado, pero la conducta suicida por esto de, esto es un foco. Un foco que nos va a ayudar de cierta manera a evitar ese suicidio, a que no se consume en su totalidad. Entonces es por eso que me voy un pasito todavía más para atrás. La conducta nada más tal cual. Sí, hay que distinguir también entre conducta suicida, intento suicida y pensamientos suicidas. No sé, se me antoja pensar, tal vez si lo he escuchado, lo he leído en varias ocasiones, de que pues de alguna forma todos en algún momento en la vida hemos tenido alguna ideación, algunos deseos de morir, decir ya no quiero estar en esta vida, pues puede ser por una ruptura amorosa, puede ser por alguna crisis financiera, puede ser por la pérdida de un ser querido, por una cantidad de situaciones, a veces por vergüenza, ¿no? En Japón, por ejemplo, los jóvenes de secundaria se suicidan cuando reprueban en la escuela, ¿no? Y en algunos casos hasta es visto así como un honor, ¿no? O sea, como que están haciendo pues honor a su valentía. Si sabes que pues no fui lo suficientemente bueno, no merezco vivir. Entonces cambia el concepto que tenemos del suicidio de cultura a cultura. Y es que de hecho, si lo vamos desde Japón, por ejemplo, hay un ritual, ¿no? El hecho de... El harakiri. El harakiri. La verdad no recuerdo bien cómo se dice, pero exactamente para ellos es algo que ya viene desde mucho antes, o sea, y exactamente lo ven como una cuestión de honor, el hecho de a lo mejor no pude sobrepasar esta situación o no pude pasar mi escuela, entonces pues mejor lo cometo, ¿no? Y efectivamente eso sería en ellos específicamente. En México, por ejemplo, sí se ve a lo mejor como una cuestión de, a lo mejor ya no de honor, sino de debilidad. Y creo que eso también hace que el que tengamos esta perspectiva hace que sea un tema menos abordado o menos deseado de discutir, por así decirlo, ¿me explico? Y esa es una falsa etiqueta que se le ha puesto el tema del suicidio, ¿no? Como por ejemplo pensar que una persona que tiene que está pasando por una depresión, que es débil, ¿no? Que pues, cuando realmente es un trastorno que tiene una multiplicidad de factores, que es complicado, que es una patología, que el suicidio en adolescentes está considerado como un problema de salud pública, ¿no? No es la debilidad de una persona, es simplemente un tema de salud pública, de salud mental, que es muy importante que abordemos desde la perspectiva pues, de la salud. Y es algo, Dulce, en lo que tú eres experta y es lo que trabajas aquí en Contacto Emocional. Y vamos a hablar justamente de cómo detectar estos focos rojos y qué hacer, ¿no? Para justamente prevenir este desenlace fatal en nuestros jóvenes adolescentes aquí en México. Vamos a una pausa y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigos de Contacto Emocional, ya estamos aquí de vuelta y estoy platicando con la psicóloga y psicoterapeuta Dulce Ramírez Niebla y de aquí de Contacto Emocional, justamente hablando de un tema que es complicado, que es el suicidio en adolescentes. Es un tema que abordas mucho en la terapia, Dulce, y que en este momento, bueno, me gustaría que le habláramos a los padres, a los abuelos, a los profesores, a todas aquellas personas. Bueno, el adolescente pasa mucho tiempo con los profesores, ¿no? Que esas personas que están en contacto con los jóvenes, ¿cómo detectar? ¿Cómo darnos cuenta de que existe un riesgo potencial de que nuestro adolescente cometa suicidio, sobre todo porque a lo mejor no lo sabemos, ¿no? ¿Qué le diríamos a los padres? Como quiera que sea, si bien es un hecho complicado, siempre hay focos o cositas en las que nos podemos centrar para como tener esta prevención de, por ejemplo, hoy en día es todavía un poco más fácil en el sentido de que inclusive se bromea con... hay muchos memes, por ejemplo, que hablan acerca de el ya no quiero vivir o el de... Hay uno que dice como, ándale, pásale por encima en el sentido de machúcame, ¿no? Cosas como esas. Es broma, o sea, se busca en forma de broma, pero como quiera que sea, hay un pensamiento de trasfondo, ¿no? Que igual podemos tener en cuenta. No hacer mucho alarme, pero en cuenta. Hay muchos adolescentes que sí lo dicen verbalmente, el hecho de ya no quiero existir o ya no quiero vivir, y eso ya es un foco. Si lo está diciendo, o sea, él mismo lo está externando, me explico, desde ese momento. Inclusive aunque aún no haya llevado nada a cabo. También obviamente si hay ya signos de depresión o de ansiedad, eso también puede ser un foco de atención.
Otra cosa podría ser, por ejemplo, también en los adolescentes que están más aislados todavía, que sufren bullying, que sufren algún abuso o sufrieron algún abuso sexual de pequeños. O sea, son situaciones que son factores de riesgo de todas maneras. Puede que la persona no los presente todos y aún así que desee llevarlo a cabo, ¿me explico? Eso sería una de las cosas que se podrían checar cuando se trata de suicidio tal cual. Uh-huh. Y también, estar muy al pendiente justamente de lo que publican en redes sociales, uh-huh. de si están aislados, de si de alguna manera los vemos que no tienen ya la misma vitalidad, la misma energía que tenían antes. Uh-huh. Pero eso pareciera que es muy simple y sencillo, Dulce, lo que acabas de comentar. Uh-huh. Pero me da la impresión de que a veces como padres, a veces como nos gana pues el trabajo, nos gana esta necesidad de estar siempre pues buscando el sustento. En algunas ocasiones puede estar demasiado enfocados en el éxito con esta premisa de quiero darte lo mejor. Uh-huh. A lo mejor te quiero dar lo mejor, pero lo básico, lo esencial no te lo estoy dando, ¿no? Exactamente. Si estamos pensando que el ser humano es un organismo biopsicosocial espiritual, uh-huh. la parte económica es importante, ¿no? Pero la parte pues psicológica, la parte espiritual, la parte afectiva es fundamental. El ser humano se construye a partir de los vínculos que tiene con su entorno, ¿no? Somos seres en relaciones y si esas relaciones no se están dando, pues estamos pensando de un ser que está desnutrido emocionalmente, que le falta alimento emocional. Exactamente. Y es que sí es una problemática y obviamente no lo mencionamos como en ese sentido de reclamar lo que está haciendo el padre o la madre, porque obviamente siempre buscan lo mejor para los hijos y eso se entiende. Esto de a lo mejor pasar mucho tiempo en el trabajo, a lo mejor esta búsqueda del éxito, precisamente para el darle lo mejor a mi hijo. Y sí, efectivamente se nos va, ya no tanto como padres, sino como adultos también, porque pues, por ejemplo, el rol que juega el profesor o el rol que juegan los otros adultos alrededor de este adolescente tal cual, es el notar o el ser empático en esto de él también puede tener problemáticas. Porque muchas veces se considera que porque están jóvenes, porque están chiquitos, sus problemas son menores. Uh-huh. Y en realidad no es así. El dolor que ellos pueden sentir emocionalmente hablando es igual que el que nosotros como adultos podemos llegar a sentir. O sea, no hay por qué minimizar las situaciones que ellos viven, inclusive aunque para el adulto muchas veces fuera algo mínimo o algo que para nosotros no fuera un problema grande, para ellos puede ser un problema muy grande. Porque ellos no tienen esas habilidades, no tienen ese control emocional que muchas veces el adulto sí puede tener. Claro. Lo grande del problema no tiene que ver con el valor económico del problema uh-huh. o con en sí de la experiencia del adulto. No, sí, efectivamente, ¿no? Un adulto a lo mejor pudo haber perdido un negocio, el trabajo, la pareja, la salud. Pero el adolescente, pues a veces las pérdidas, justamente como bien lo dices, ¿no? Los recursos emocionales del adolescente no son uh-huh. los que tiene el adulto. El adulto tiene un factor que es la experiencia, ¿no? Uh-huh. La experiencia te da sabiduría, te da conocimiento, te da herramientas para solventar uh-huh. estas dificultades que, son de adultos, pero el adolescente, sus dificultades son un mundo tremendo. El hecho de sufrir ciberacoso, por ejemplo, uh-huh. es un hecho terrible, ¿no? Y realmente es algo que muchas veces los adultos, y me incluyo como adulto, claro, como anteriormente en nuestra vida era de una manera, siempre vamos a eso, ¿no? De, es que a lo mejor a mí también se burlaron de mí o lo que sea. Y como nosotros no le dábamos gran importancia, decidimos que ellos tampoco deberían de darles importancia. Pero realmente si lo contextualizamos, el contexto en el que ellos están creciendo es totalmente distinto. Realmente esta cuestión de las redes sociales, por ejemplo, es un factor muy, muy importante dentro de su desarrollo. En el sentido de que ya es la manera en la que se relacionan, es la manera en la que desarrollan su personalidad mediante esta interacción, mediante redes sociales. Y para ellos es un factor muy, muy importante dentro de su desarrollo, inclusive que para nosotros no lo es. Entonces esto de que, por ejemplo, en un lugar en donde yo crezco, en donde yo me desarrollo y me están atacando o me están haciendo sentir mal de cierta manera, pues obviamente al adolescente le va a afectar muchísimo más porque se supone que es un ambiente en el que quiere crecer cómodo, pues, uh-huh. o desarrollarse de una manera completa y en paz, por así decirlo. ¿Me explico? Sí, claro. Y lo que estamos haciendo aquí en Contacto Emocional justamente para abordar esta uh-huh. problemática que es importante, ¿no? Pues pues decirle a la gente que tú y yo estamos aquí en el uh-huh. instituto justamente atendiendo,
pues a familias, adolescentes, a los padres en este camino, ¿no? Que aunque la palabra suicidio tal vez no ha aparecido en el vocabulario, no se han dado cuenta, es algo que hay que considerar, ¿no? Cuando vemos a un adolescente triste, aislado, alejado de las circunstancias. Eso es la terapia individual. Pero hay otras estrategias, Dulce, que hemos estado implementando aquí en Contacto tú y yo. Que pues una es los talleres para padres, ¿no? En donde, ¿qué es lo que hacemos, Dulce? Cuéntale a la gente qué hacemos. Pues más que nada el hecho de hacer visible este tema, ¿no? El hecho de compartir lo que se conoce y ya no hacerlo tanto un tema tabú, sino un tema del que todos tenemos que tener conocimiento. Porque inclusive aunque mi hijo puede que no lo esté pasando, puede que el hijo de mi hermano, o puede que mi sobrino, o puede que mi vecino, y no es algo que nada más sea una problemática individual, o sea, no es algo de lo que nos podamos apartar totalmente, es un hecho social, o sea, inclusive el hecho de leer una noticia así en los periódicos te llega, o aunque no sea tu pariente ni nada, ¿me explico? Entonces, sí es una problemática social, es una problemática de la que se necesita saber y dejar de hacer esto como de que por miedo ya no quiero hablar de este tema, porque por eso mismo no se sabe mucho de este tema, por eso mismo se sigue reproduciendo y se sigue repitiendo. De cierta manera considero yo que si nosotros tenemos la oportunidad de brindar esta información como prevención a lo mejor es un granito de arena muy, muy pequeño, pero como quiera que sea, es una parte que nosotros podemos aportar. Sí, y es importante, bien lo dices, hablarlo y como lo dijiste, darlo a conocer el tema, o sea, que la gente sepa, ¿no? Aunque no haya aparecido la palabra o pues dentro de nuestros jóvenes, de saber que es un riesgo. Porque fíjate que, no sé, me da la impresión de que a veces este pensamiento mágico que tenemos de que si hablamos de la muerte como que la estamos invocando, ¿no? Sí. Pero no, o sea, la muerte es parte de la vida, es lo único que seguro que tenemos, diría Joe Black, ¿no? En la película Death and Taxes, ¿no? Muerte e impuestos. Lo único seguro que hay es que vamos a pagar impuestos y que nos vamos a morir. Lo demás es totalmente incierto, ¿no? Curiosamente somos una cultura que festeja la muerte, pero no nos gusta hablar de ella. No nos gusta, ¿no? Ajá, o sea, tenemos un día determinado para festejarla, pero de ahí en fuera los demás días del año ya no lo tocamos. Hasta la película de Coco y tantas películas de Día de Muertos que hay, tantas festividades, bueno. Pero es un tema del que hay que hablar. Bueno, entonces, talleres para padres. Pero hay otra herramienta que también queremos poner a disposición de la gente que nos ve y nos escucha, que es justamente la terapia grupal para adolescentes, Dulce. Sí. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Qué se busca en la terapia grupal? Más que nada, yo creo, volveríamos un poco a esto que hablamos de la red de apoyo. Esto de yo no soy el único que pasa por esta situación. Obviamente se busca que se potencialicen las habilidades protectoras, esta que les mencionaba, como para evitar que esto suceda, pero también el hecho de no pasar por esto solo. O sea, el hecho de conozco más personas que pasan una situación o también tienen un dolor tan fuerte como el mío. Y esa se vuelve un apoyo también. Alguien que puede acompañarte. Y, o sea, en este caso ya no sería simplemente el terapeuta el que te acompaña, sino la serie de personas que está contigo también dentro de este grupo. Y así tu red de apoyo también se vuelve más grande. De cierta manera es un soporte más grande para esta situación. Obviamente no... La idea principal no es simplemente erradicar el dolor tal cual, sino el hecho de, pues te acompaño, ¿no? O sea, a lo mejor no te lo puedo quitar, pero puedo estar contigo mientras te duele. Esa parte me parece fundamental, estar contigo mientras te duele, ¿no? Porque el dolor, sabemos que en ocasiones las circunstancias que lo producen no se van a ir. Acabo de perder un ser querido y el dolor va a seguir ahí un buen tiempo. Mis padres se separaron y el dolor seguirá por ahí un buen tiempo. Fracasé en la escuela, tuve una decepción amorosa, X o Y o Z problema, va a seguir ahí causando dolor por un buen tiempo. Pero no es lo mismo definitivamente caminar por transitar el camino del dolor acompañado que solo. Creo que no. Eso obviamente me da ese soporte emocional que me permite a mí mantenerme en pie y poder aprender para llegar a una palabra, a una habilidad que me parece fundamental, y con esto vamos a ir cerrando, ¿no? La resiliencia. Si esta palabra tan bonita, esta palabra que Boris Cyrulnik él trae pues del mundo de la física para aplicarla a la psicología, que es esa capacidad que tenemos justamente de aprender a manejar la dificultad, la dificultad, el dolor, las circunstancias adversas. ¿Para qué? Para sobreponernos y poder trascender y seguir caminando y avanzando, Dulce. Sí, de hecho hay una frase que me gusta mucho, igual porque estoy chavo yo creo, pero hay una frase, pero es de Disney. Él dice, keep moving forward. Es como esto de, sí hay dolor, pero vamos a seguir caminando. Y vamos a seguir avanzando, de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Entonces, pues, queridas amigas y amigos, pues estamos
justamente ya por cerrar este espacio, recordarles que este tema es difícil, el suicidio en adolescentes, que existe el riesgo, que es la segunda causa de muerte en el mundo según la OMS, y que como profesores, padres de familia, alumnos, maestros, terapeutas, tenemos que estar siempre con el ojo abierto para darnos cuenta, hablar de los temas, conocer un poquito más y poner a su disposición pues justamente los servicios que tenemos aquí en Contacto Emocional, que son la terapia individual, familiar también, los cursos, talleres para padres, o para cualquier persona que es importante que conozcan el tema, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que estén aquí preguntando, interactuando con nosotros. Y la terapia grupal para adolescentes, ¿no? Que es fundamental, que es un servicio que ya tenemos aquí en Contacto Emocional, para que se acerquen con nosotros y justamente pues acompañarles en este camino que pues de prevención, que es lo que justamente queremos hacer, prevenir algo que puede ser muy doloroso, Dulce. Claro que sí. Dulce, pues un gusto tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Un gusto estar. Amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este programa. Te recuerdo, mis datos de contacto, el correo electrónico es jorge@contactoemocional.net. El teléfono del consultorio es el 552-5200 y 557-0408. Puedes buscarme en Facebook, estoy como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante, o también buscar la página de Contacto Emocional para que le des un me gusta y estés al pendiente de todos los programas, noticias e información que transmitimos aquí por este espacio. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional. Contacto Emocional.